Iglesia, buenos días. Dios les bendiga. Quiero anunciarles que también tenemos, creo que ya Viviana lo dijo, pero si no, el 29 de agosto tendremos un tiempo especial para los matrimonios. Así que con Brian se pueden poner de acuerdo y él les dirá, amén, para los matrimonios. Hay 20 cupos para 20 parejas, que no podemos meter más aquí para que tengamos un tiempo bien especial, así que de una vez vaya preparando, vaya separando su tiempo para los matrimonios, o digamos las personas que están en propósito de matrimonio, que están en noviazgo, también pueden acceder y venir, amén. Gloria a Dios, qué bueno. Saludes, mi hermano, vea, están aquí con su esposa, póngase de pie, ellos son familiares de Lennon, sí, amén, hermano, nuestra hermana Leisa, bienvenidos, Dios les bendiga, amén, gloria a Dios. También tenemos aquí enseguida de nuestra hermana Marta. ¿Quién nos visita? ¿Su nombre es? Gloria. ¿Vino los 8 días? Qué bueno, pero también la saludamos, bienvenida, gloria a Dios, casa de oración. Qué bueno es el Señor, amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra, mis amados, en esta hora. Hoy vamos a tratar un tema bien especial que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Ahí vamos a estar leyendo la palabra. Es un tema que le he puesto por título Perseverando en la Fe, y tiene que ver con el tema programado para este mes, que es cómo avanzar con la fe y la esperanza en Cristo. Cómo avanzar con la fe y la esperanza en Cristo nuestro Señor, amén. Para iniciar, quiero referirme a algo muy reciente que afectó la iglesia del Señor, y fue el tema político que vivimos en Colombia. Un tema que afectó de una manera muy fuerte la iglesia del Señor. Personalmente me quedé asombrado de ver en las redes cómo llamados cristianos se agredían por redes sociales, defendiendo un color político, defendiendo un candidato. Y yo creo que eso es inadmisible para nosotros que somos conocedores de la verdad. Y si por alguna razón caímos en ese error, pues lo que hay que hacer es una profunda reflexión y no volverlo a hacer. Entender que eso no es correcto, eso no es bueno, eso no es lo que se espera de la iglesia del Señor. Natalia nos compartía el lunes que tuvimos la capacitación algo que ponía a pensar, y es: ¿qué tal yo como cristiano peleando contra una persona porque no me gusta, no me agrada en la política, y entonces el día que te lo encuentres lo vas a arrojar al infierno, lo vas a maldecir, lo vas a pisotear? ¿Cuál es tu deber como cristiano? Predicar la palabra, hacer sal y luz, amén, anunciar el evangelio. Estas son cosas que no podemos dejar pasar por alto, porque son cosas que nos muestran la sintomatología de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuáles son sus síntomas? Esto nos habla acerca de la iglesia del Señor, y como les digo, son cosas que no pueden volver a pasar, aunque probablemente vengan hasta peores cosas. Pero dentro de la iglesia tenemos que tener claridad, tenemos que tener un llamado para volver a lo que Dios nos llamó. Y hoy voy a basar esta enseñanza en Mateo 24, y voy a tomar el versículo 10 hasta el 13. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Vamos a hacer una reflexión de esos versículos, versículo 10 al 13. Para empezar, quiero hacer una introducción, porque ya el Señor está a puertas de ir al sacrificio, de morir en la cruz, y ellos están en el Monte de los Olivos, y frente al Monte de los Olivos se contemplaba el templo de los judíos. Sí, ahí se podía ver el templo en su esplendor, en su grandeza. Ese templo fue destruido, y ya les voy a narrar un poco lo que pasó. Pero están los discípulos asombrados, destellados,
con la belleza de ese templo, ¿no? Con la hermosura de ese templo, un templo hecho con una tremenda arquitectura, venía siendo remodelado desde antes del nacimiento de Jesucristo y estaba ya terminándose su organización a manos del rey Herodes, que era el rey del momento. Él se había encargado de remodelar el templo, de ponerlo bien hermoso. El templo para el pueblo de Israel significaba el centro de reunión, de comunión, y más allá de Dios, lo que ellos tenían como algo intocable era el templo. Habían fijado su mirada en el templo, en las cosas materiales. Para ellos era su orgullo, y ellos, si se trataba del templo, eran capaces de transar, negociar o aceptar cualquier cosa con tal que no les fuera tocado su templo. Pero cuando estos discípulos miran al templo y le dicen: mira, Señor, qué hermosura, y el Señor empieza a hablarles, a darles una profecía. En el año 33 más o menos empieza a darles una profecía acerca de ese templo, de lo que va a pasar con ese templo y lo que va a acontecer. El Señor habla, y ya lo había dicho anteriormente cuando fue desafiado por la autoridad religiosa del momento. El Señor le dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo edificaré. Pero también se estaba refiriendo aún a él, pero también señalaba en otras partes que él habla acerca del templo de Jerusalén, de que iba a ser destruido. Él dice que no quedaría piedra sobre piedra. La historia nos dice que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección y ascensión al cielo, hacia el año 66 más o menos de nuestra era, Roma envió un ejército porque en Jerusalén se había levantado una revuelta. Habían surgido dos grupos violentos. Unos eran los celotes y otros eran llamados los sicarios. Eran hombres que se habían levantado en armas por la nación, por la patria, y entonces estaban peleando, expulsando a los romanos. En el año 66, más o menos hacia el año 67, cuando ya iban en la incursión los romanos para entrar a poseer Jerusalén, de un momento a otro Roma decide retirar las tropas y se devuelve y deja a Jerusalén en paz, tranquilo. Los grupos estos subversivos, los celotes y los guerrilleros, los sicarios, se habían levantado diciendo que ellos habían ganado, que la victoria era de ellos. Pero fue el momento en que la iglesia del Señor, los verdaderos cristianos, entendieron lo que el Señor había dicho. El Señor había dicho que ese templo sería destruido y que cuando vieran la abominación desoladora huyeran sin mirar atrás. Y cuando el Roma se retira y ellos ven la oportunidad de salir, ellos salen de ahí de Jerusalén, y se quedan aquellos que no entendieron las palabras del Señor y se quedan a pelear por su ciudad, por Jerusalén. Pues hacia el año 70 entra nuevamente el ejército romano y arrasa con Jerusalén. Y escuche, desde el año 70 Jerusalén fue arrasado y el templo fue destruido. Y desde el año 70 de nuestra era hasta la fecha, el templo nunca más se volvió a construir. Si hablamos del año 70 y hoy estamos en el año 2026, ¿cuántos años han pasado que nunca más el templo de Jerusalén se volvió a levantar? ¿Cuántos años han pasado? Hagamos cuentas matemáticas rápidamente. 1000 y tantos de años, ¿verdad? Casi 2000 años, 1900 y tanto de años, casi 2000 años, donde nunca más el templo de Jerusalén, que era la gloria de los judíos, se volvió a levantar. Y se cumplió las palabras del Señor. Ahora, Jesús entrega su vida en el año 33 y solamente en el año 70 se cumplió la palabra profética que él había dicho. ¿Cuántos años habían pasado desde el año 33 hacia el año 70? 37 años habían pasado. 37 años. Y 1956 años desde que el templo fue destruido hasta la fecha, nunca más se volvió a levantar el templo. La gloria de los judíos jamás se volvió a levantar. Y hoy en día hay una corriente llamada sionista que hablan de volver a levantar el templo, y están en ese proceso, y detrás de eso han arrastrado aún muchas iglesias cristianas diciendo que hay que aportar, que hay que dar para levantar nuevamente el templo. Pues el templo fue destruido y tiene una razón,
y fue algo profético. El templo que va a ser levantado es el templo que algún día estaremos allá en el cielo. Dice que será un templo donde todos nos reuniremos allá, pero también el templo que está en pie somos nosotros, la iglesia del Señor. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Este es el templo que quedó ahora como iglesia para adorar al Señor, no las cuatro paredes, sino nosotros como personas. Ahora, desde el año 33 que Jesús da la profecía, pasaron 37 años para que el templo fuera destruido. Eso nos da a nosotros una clave, y es que Dios no miente. Lo que Dios dice se cumple, aunque algunos dicen que lo tienen por tardanza o que Dios nunca va a cumplir. Dios lo cumple tarde que temprano. Si Dios te ha dado una palabra a ti, ten fe, Dios la va a cumplir. Puede demorarse un tiempo, pero Él la va a cumplir. Lo que Dios ha dicho se cumplirá, se cumplirá. Y eso lo debemos de entender como cristianos. Ahora, todo esto que estoy planteando es para entrar ya a los versículos, y vamos a irlos estudiando estos versículos. El versículo 10 de Mateo 24 dice: muchos tropezarán entonces, porque el Señor habló de rumores de guerras, de pestes, de hambres. Ahora, escuche, hay una falsa interpretación profética que hablan de que las guerras es el preludio o es la anticipación de que esto se va a acabar. Lo que el Señor habla aquí es que vamos a vivir en constante guerra, porque es la constante del ser humano que no tiene a Dios. El ser humano que no tiene a Dios mantiene en guerras, en pleitos, y debido a las guerras vienen hambres, vienen catástrofes. Pero dice el Señor que eso será principio de dolores, pero no es el fin, es principio de dolores. Ahora, todo esto también es una prueba para la iglesia del Señor. ¿Cómo reaccionamos? Y yo lo estaba exponiendo al principio. ¿Cómo reaccionamos nosotros ahora con lo que pasó en la política en Colombia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Fuimos de los que nos metimos a un lado, nos cargamos, peleamos, nos dimos golpes, insultamos, apoyábamos, le dábamos like a aquellos que por redes sociales desplegaban su odio, su enojo, botaban fuego, y nosotros sí le dábamos manito arriba, y sí, éramos de esos? ¿O éramos de los que decíamos, no, esto es inconcebible, que peleen los de afuera porque no tienen el conocimiento de Dios, pero no nosotros? No nosotros. Y si estábamos en medio de esas personas, había que llamar la atención, había que calmar los ánimos, decirle: mire, ¿quién de nosotros puede meter la mano a la candela por un ser humano? ¿Quién puede ir a decir, es que fulano es el perfecto, sutano es el perfecto? No, ninguno. Porque ahora nosotros estamos en Cristo, y nuestra fe está en el Señor. Y si por alguien debemos de luchar, es por el Señor, porque es el verdadero, no los hombres. Los hombres pasan, ¿verdad? Las instituciones caen, pero Dios permanece para siempre. Y aquí entonces, después de que el Señor está hablando de todo lo que vendrá, dice el verso 10, que este versículo vino a mi corazón precisamente en ese tiempo que estábamos de elecciones, de que yo veía todo esto, y este versículo saltó a mis ojos porque vi reflejado aquí lo que estaba pasando. Y dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. En la iglesia, atacándose, ¿verdad? Señalándose, dice, y unos a otros se aborrecerán. Se aborrecerán. Esto es literalmente, en este versículo habla de la apostasía, cuando dice muchos tropezarán entonces. ¿Qué es apostasía? La apostasía, hermanos, es la falta de fe. La apostasía es decir cosas que no son ciertas. La apostasía es la pérdida de la fe. Pedro apostató contra Jesús cuando lo negó, perdió su fe en lo que el Señor había dicho. Y muchas veces, hermanos, la condición en que vivimos nos lleva a perder nuestra fe y a hablar cosas que no son ciertas, incluso a herirnos, a hacernos daño. Y eso va a llevar como consecuencia a que muchos tropiecen, como dice allí. Dice que tropezarán, dice, muchos tropezarán. Y eso es lo que vamos viendo, la gente que se dice cristiana pero tropieza. La palabra tropezar viene del griego escandalizo, de donde proviene escándalo o poner tropiezo. En este contexto que estamos hablando significa ofenderse, abandonar la fe o apartarse del camino de Dios debido a las dificultades. Nos escandalizamos por lo que está pasando y abandonamos la fe
porque no logramos superar las situaciones. Entonces, debemos de prepararnos porque esto es algo que estamos viendo en nuestro tiempo, que está escrito, pero que ya se va dejando ver. Además de la apostasía o la pérdida de la fe, hay una presión externa. Escuche, Jesús advierte que cuando aumente la persecución, el sufrimiento y el engaño, ¿qué va a pasar? La fe de muchos no resistirá el peso de la prueba y se derrumbará. No resistirá el peso de la prueba. Y yo vi mucha gente, hermano, por las redes transformada, hablando cosas, olvidando cosas feas y olvidando que eran supuestamente cristianos, hijos de Dios, abandonando la fe, hermano, por causa de la presión externa. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, orar. Y la verdad, hermanos, como colombianos nos quejamos, pero no hemos sufrido como otros lugares del mundo. ¿Ustedes creen, hermanos, cómo es posible que en la iglesia se levante una corriente que apoya a Israel? Porque son sionistas y tienen un mal concepto que a mí me parece, perdóneme, que raya en la ignorancia de un cristiano, que sacan la cara por Israel, 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 Israel. Y si usted lee la Biblia, hermanos, si Israel no se arrepiente, pues Israel se pierde. Cristo venía a los judíos, pero Él vino también a predicarles a ellos. Y la Biblia dice que ellos lo rechazaron. Ellos necesitan también escuchar de la gracia del Señor. Y hay gente que es Israel y casi que tiene una adoración por el pueblo de Israel. Yo respeto al pueblo de Israel, sé que es un pueblo escogido por Dios, pero no puedo caer en el error de terminar adorando una nación por el solo hecho que aparece aquí en la Biblia. Entonces Israel hace y deshace y nadie dice nada. Hermanos, ¿usted sabe lo que pasa en Gaza? ¿Usted sabe lo que pasa con los palestinos? ¿Usted sabe, hermanos, que por causa de la rebeldía de Israel y los judíos fueron expulsados y su tierra fue habitada por palestinos, que en otras palabras todos los del sector son primos hermanos? Todos son primos hermanos, judíos, palestinos, árabes, todos obedecen a una familia que viene de la época de Abraham. Ahora esta gente ocupó todo ese sector de la Franja de Gaza. Y después, hermano, de la Primera Guerra Mundial, se les dio la oportunidad a los judíos de volver otra vez allí. ¿Sabe por qué? Porque ninguna nación los quería a ellos. Ninguna nación quería hacerse cargo del pueblo judío. Por eso se hablaba del judío errante. Y la que estaba sobre el control del Medio Oriente, la Franja de Gaza allí, era en ese tiempo Inglaterra. Inglaterra les permitió asentarse allí, volver allí. Y la idea era que ellos compartieran con los palestinos. Los palestinos cedieron el espacio que por años ellos llevaban habitando, lo compartieran. Pero los judíos que llegaron allí dijeron que no, que ellos querían todo su territorio y reclamaban conforme a lo que tenían escrito en la Biblia, que eso les pertenecía. Y entonces vino una guerra, que es la guerra que hasta el sol de hoy vemos, donde hay una pelea constante. ¿Usted sabía que Irán es el antiguo Persa? ¿Y usted sabía que Dios usó en la antigüedad a los persas para liberar al pueblo judío que estaba bajo la esclavitud de Babilonia? Dios los usó. En una época ellos sirvieron para liberar al pueblo judío. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque, hermanos, nosotros nos olvidamos que en la Franja de Gaza y los palestinos hay seres humanos que los bombardean y los acaban. Yo he visto, hermanos, documentales donde hospitales de niños, por el hecho de ser palestinos en Gaza, son bombardeados y son exterminados, hermano. Ahora hay como una bronca, ¿verdad? Porque el judío dice que a ellos casi los exterminan en la Segunda Guerra Mundial bajo el yugo de los nazis. Entonces, como si quisieran vengarse. Pero si usted va a la palabra, yo le pregunto, ¿eso es de Dios? En la época antigua tal vez, ahora no. Ahora, hermano, el código de nosotros es el amor. Entonces, si yo veo una nación como ellos, que son bélicos, que están peleando, ¿yo por qué voy a tomar partido con ellos? Yo tengo que predicar es el amor.
Y me tiene que doler tanto la población palestina como la población judía. No puedo hacer separación. Pero eso es lo que estamos viendo. Y todos esos sesgos es lo que se está metiendo en estos tiempos en la humanidad. Decía en estos días un analista de la Universidad Nacional en Bogotá, que escribió hasta un libro acerca del problema de las redes y de todo lo que se está hablando, hermano, es el peligro con la información que no es veraz. Hoy en día tenemos un fenómeno, tal vez usted no es consciente de ello, pero para allá vamos, y usted tiene que irse haciendo conciencia de eso. Es la famosa inteligencia artificial, la IA. ¿Usted sabe lo que pueden hacer con eso? ¿Sí? Pueden poner a hablar a cualquier persona, a decir lo que quieran. Pero nosotros, usted y yo, a veces por nuestra falta de información no tenemos la capacidad de discernir si eso es real o es mentira. Y hoy en día estamos teniendo un fenómeno tremendo, que las redes, hermano, están inundando la mente de las personas y están sesgando a las personas, las están dividiendo. Porque para la gente hoy en día es más fácil manejar un celular y viven pegados del celular. Ahora, el celular no tiene nada de problema, el problema es cómo lo manejamos. Y si todo lo que nos está dando ahí lo estamos creyendo y lo estamos aceptando como una verdad absoluta. El otro día yo predicaba aquí, yo decía, hermano, que una de las cosas que los filósofos, hermano, y toda esta gente humanista quieren, que cuando haya una inteligencia artificial más poderosa, quieren hacerle una pregunta, que es la pregunta que la humanidad siempre ha tenido en la cabeza, y es: ¿realmente existe Dios? Y si una inteligencia artificial de esas te dice: no, Dios no existe, entonces ¿qué va a pasar con la humanidad? O si te dice: sí existe Dios, pero el Dios que ustedes han adorado es mentira, el único verdadero Dios es uno que adora por una tribu del Amazonas, entonces ¿qué va a pasar con el resto? Pero nosotros no estamos dimensionando todo esto que está ocurriendo. Y esto lo único que genera, como dice aquí, tropiezos, que nos entreguemos unos a otros, que se aborrezcan. Y yo lo que he traído hoy es para que entendamos, hermano, cómo poder sobrevivir en este mundo, como dice el tema del mes. Cómo avanzar con la fe y la esperanza en Cristo. Cómo avanzar en un mundo que nos ataca, hermano, que nos bombardea de una manera sutil. ¿Sabían que antes que existieran todo esto de redes sociales, todo esto de comunicaciones, era necesario mandar físicamente a las personas? Hoy en día ya no necesitan hacer presencia física, porque hoy en día tienen ¿qué? La internet. Y con eso alteran cualquier cosa, con eso dañan cualquier cosa. Les doy un dato y no voy a entrar en controversia. Ustedes saben que por medio de las redes sociales y la internet se puede manipular una elección electoral. ¿Ustedes sabían eso? Porque es algo sistemático. Y si alguien maneja y tiene el control y el poder de eso, puede alterar las elecciones a como quiera. Le puedo poner más votos a este, le puedo quitar votos a este, y al final no es real lo que se escogió. Hubo una intervención. Eso es real, eso ya se está dando en otros países. Ya hay sobre eso investigaciones y son reales. Y nosotros nos estamos creyendo una historia, hermano, porque nos la venden por redes y estamos luchando y nos estamos tomando partido y nos estamos sesgando. No, y la Biblia lo está advirtiendo, que estaremos en cantidad de situaciones. Pero ¿cómo estamos operando? ¿Cómo estamos frente a esa presión externa? Cuando aumente la persecución y el sufrimiento y el engaño, la fe de muchos no resistirá. No resistirá. ¿La fe en quién? La fe en Dios, en confiar que Él tiene el control. Cuando advierte, y si me acompaña a leer un poquitico antes los versículos que anteceden al que estoy leyendo, dice aquí en el versículo 6: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Oiréis, es una realidad que va a ocurrir. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, lo que el Señor está diciendo es algo que va a venir, pero es necesario, pero el Señor Dios tiene el control sobre esto. Amén. Ahora, cuando habla en este versículo 10, dice: se entregarán unos a otros, habla de traición. ¿De qué habla? Traición. Jesús lo advirtió. Dice que el papá entregará a los hijos al papá, y unos a otros se entregarán.
esa traición significa una ruptura de confianza. ¿Qué se está dañando en estos tiempos? La confianza de muchas personas y sobre todo la fe. Usted, hermano, la iglesia no despierta, la iglesia no entiende que se volvió un juguete de manipulación en manos del sistema. Y uno tiene que decir: no, yo no le juego a eso, yo no participo de eso, yo no me meto con eso. Qué pena me da, pero no. Yo en la iglesia, yo les he dicho a ustedes, hasta ahora, no sé si puedan decir lo contrario, pero hasta ahora, gracias a Dios, nunca he usado el púlpito para hablar de política o para decir votemos por fulano, votemos por perenzano, porque eso para mí no es sabio. Eso es una cuestión muy personal que hay que respetar. Y cada uno tendrá sus argumentos, ¿verdad? Pero yo no puedo incidir o decir, no, es que usted tiene que, no. Hermanos, la traición, se entregarán unos a otros. La ruptura de confianza, la persecución creará un ambiente de miedo tan profundo que la lealtad comunitaria, incluso familiar, se romperá. Entregan. La delación es como la denuncia, ¿verdad?, de personas que antes se identificaban como creyentes y amigos cercanos, traicionarán a los verdaderos discípulos, entregándolos a las autoridades o a los perseguidores para salvar sus propias vidas. Allá están, con tal de salvarse ellos. Y eso es lo que vemos hoy en día: cristianos rendidos y arrodillados ante un sistema para poder vivir. Yo no necesito decirles más, pero ustedes lo han visto, como, hermano, lamentablemente ministros reconocidos que ostentan iglesias grandes han vendido mucho sus principios y valores a la política, al dinero, para poder mantener su estatus social. Es real, yo no tengo que señalar, usted lo sabe bien y usted lo habrá visto. Entonces ese es un panorama del cual tenemos que tener mucho cuidado, amén, mucho cuidado. El Evangelio de Lucas complementa esto señalando que la traición vendrá incluso de los padres. Allá no lo vamos a leer, pero le doy un referente, Lucas 21:16. Allá habla incluso de esa delación o esa denuncia que se dan unos a otros, incluso hasta en la propia familia. También dice en el versículo 10 que habrá una decadencia moral. ¿Dónde está eso? Cuando dice allí, dice, y se odiarán. Dice, unos otros se aborrecerán o se odiarán. ¿Por qué tenemos que odiarnos como cristianos? Es más, el Señor dijo que si nos pegan en una mejilla, ¿qué hacemos? Que si nos obligan a llevar carga por una milla, llevémosla una más. Dice, ama a tu enemigo, ora por él, no lo aborrezcas. Pero ¿qué se está viendo en estos tiempos? Ahora, hago un paréntesis aquí rápidamente. Muchas de las personas que analicé con tanto odio son personas que van a una iglesia y que aparentemente, perdónenme la expresión que voy a usar, no matan una mosca, pero tienen todo un remolino en su corazón de frustración, de rabias, de enojo. Yo escuchaba a una persona que yo le conozco desde ese tiempo, incluso estuve hasta en su matrimonio, conozco a su esposo, hija de un ministro. Lamentablemente el ministro terminó yéndose con una mujer que no era la mamá de ella. Una serie de cosas que le han pasado en la vida. Y yo cuando leía, pero yo decía, el odio que tiene en su corazón no es culpa de los demás, es algo que tiene y lo está desfogando contra el que encuentra. ¿Cuál es la solución? Sana tu corazón. Sana tu corazón. Tú no tienes por qué estar echando pleitos con los demás. Sana tu corazón. Si fuiste maltratado, abusado, abandonado, Dios te ofrece, hermano, la oportunidad de sanar tu corazón, de liberarte, de no llevar más esas cargas. Pero a veces, hermano, no lo hacemos y nos cargamos con los demás, haciendo daño. Esa es la decadencia moral, el odio. ¿Eso a qué conlleva? Habrá un enfriamiento del amor. ¿Un enfriamiento de qué? Del amor. Eso lo dice la palabra. Este odio es el resultado directo de la multiplicación de la maldad y el egoísmo. Escucha, al romperse el vínculo con Dios, se destruye el amor al prójimo. ¿Sabe, hermano? Le voy a dar un punto muy interesante para que usted lo entienda. Y aún hay personas que no lo comprenden.
¿Por qué es necesario predicar de Cristo? ¿Por qué es necesario llevar el mensaje del Evangelio? No es religión, tiene un sentido práctico y real. Porque el hombre sin Dios se violenta. El hombre sin Dios no conoce límites. El hombre sin Dios se transforma. Necesitamos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, quien riga nuestros valores. Y el único que lo puede hacer es Dios. Y hermano, la cura al odio es el amor, que solo puede venir de parte de Dios a nuestro corazón. Por eso la necesidad de predicarle a Cristo a la gente, para que sean transformados. Si la gente no es transformada, nosotros no predicamos una religión, nosotros no predicamos, hermano, porque nos tocó. Tiene un sentido práctico y es real. Ver familias destruyéndose, uno puede diagnosticar y decir: les falta a Cristo, les falta al Señor. ¿Qué quiere decir? Les falta el amor, para que haya perdón, para que haya misericordia en esa familia. Y eso es lo que hacemos con la humanidad. Y esa es la sanidad, esa es la cura que llevamos. Pero hermano, lo que pasa en este tiempo con todo lo que le estoy contando es que se enfría el amor que destruye el amor, destruye al prójimo. Porque ya no nos va a interesar el otro, no nos importa qué pasa. Y si lo matan, y vivimos en una situación de una indiferencia tan tremenda, hermano, que no nos duele lo que pueda pasar a otro. No nos duele. También, hermano, vendrán falsos creyentes. Los comentaristas bíblicos suelen destacar que este odio mutuo se manifestará con fuerza entre aquellos que profesan una fe superficial o falsa. Ahora te estás dando cuenta. ¿Quiénes eran los que lanzaban tanto odio y resentimiento por todos estos medios de redes? Son personas que no han hecho una verdadera conversión al Señor, que no tienen realmente a Cristo en su corazón. Creen tenerlo, pero no, porque la evidencia muestra lo contrario. Cuando una persona ha recibido a Cristo, opera diferente, actúa diferente. En tu casa, si tú tienes a Cristo, tú vas a operar diferente, actuar diferente. Tú tendrás que a veces, hermano, como lo decía esta mañana, tragarte el sapo, pasar por alto, decidir a veces humillarte por el amor que hay en ti, por el amor. No es fácil, pero es lo que recibimos ahora de parte de Dios, que nos da la capacidad para poder superar todas estas situaciones que poco a poco nos vamos enfrentando y que cada día aumentarán más, irán escalando, irán avanzando. Al no tener una transformación real, el instinto de supervivencia se transformará en hostilidad contra los demás. O sea, aquí sálvese quien pueda, ¿sí o no? Y se vuelve en algo que se hace uso de los demás. ¿Para qué me sirve este? Para mis intereses. Lo utilizo y lo desecho como servilleta. Ya no me sirve, chao. No puede ser así. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y aquí habla de algo que también se está viendo en estos tiempos. ¿Y muchos qué? Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas. El peligro más grande al final de los tiempos no será tan solamente el físico, no será el riesgo o las guerras físicas que se viven o los terremotos, sino que será también el espiritual. ¿Cuál? El espiritual. ¿A qué nos referimos? A los falsos profetas. No se refiere únicamente a personas que afirman predecir el futuro. No estamos hablando de muchos charlatanes que hablan y dicen cosas, ¿verdad?, para la suerte y cosas así. No, esto va mucho más allá. Nos referimos a líderes de iglesias reconocidas, maestros e ideólogos que tuercen la verdad. ¿Qué hacen? Tuercen la verdad. La tuercen. Mire, hermanos, jamás en la vida de la historia de la humanidad ha salido algo bueno de la mezcla entre la religión y la política. Jamás, convénzase de eso. Jamás. Yo mandé un video el otro día y más claro que eso no lo podían expresar. Ahí se decía que cuando la iglesia quiere traer el cielo a la tierra, lo que hace subir es el infierno a la tierra. ¿De dónde, hermano,
los cristianos están con la esperanza puesta en un ser humano. Es que sí, ¿de dónde? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde? Pero eso, ¿sabe por qué se logra? Por falsos profetas y maestros que empiezan a hablarle a la gente, los adoctrinan, les meten cosas raras que no son reales. Eso es un peligro. ¿Y sabe cuál es el problema? La ignorancia de muchos que no conocen la palabra de Dios. No la conocen. Entonces hay que hacer allí un análisis, ¿verdad? Tuercen la verdad. El peligro es que ellos pueden operar dentro o fuera de los entornos religiosos. Y los hemos visto por redes sociales, ofreciendo falsas esperanzas espirituales vacías o soluciones humanas que apartan a las personas de Dios. No lo llevan a Dios, los apartan. Si yo te quiero acercar a Dios de verdad, te enseño el amor, la misericordia, la paz. No te enseño el odio, ni la violencia, ni a sesgar, ni a hacer divisiones. No. Te debo enseñar lo que dice la palabra. La Biblia advierte, dice que engañarán a quienes, a muchos. Qué tremenda esa capacidad que tienen de engañar a qué, a muchos. El éxito de estos personajes radicará en su capacidad de persuasión. Tienen un discurso que convence a las masas, de persuasión. Y el problema de esto que Jesús resalta es que será un engaño masivo, y usted lo vio ahora poco, un engaño masivo, gente engañada, llevados como borregos, hermanos. Su mensaje suele ser atractivo porque apela a los deseos egoístas o busca evitar el sacrificio, diluyendo el verdadero costo del discipulado. También estamos saliendo ya, hermano, aunque quedan los rezagos allí de una iglesia, hermano, que fue seducida a nivel mundial por el tema de la prosperidad. Ven y todo se te arreglará. Si bien es cierto, Dios tiene el poder, pero muchas veces lo que pasa en nuestras vidas es necesario para transformarnos y cambiarnos. El único lugar de excelencia y pleno será el cielo, hermano. Aquí en la tierra somos peregrinos, atravesamos esta tierra cada día mejorando y aprendiendo, preparándonos a una eternidad. El cielo no está aquí necesariamente, aunque sí podemos vivir en paz. Pero el Señor promete que habrá una eternidad diferente, pero tenemos que aprender a vivir aquí también. Amén. Eso dice en el versículo 11 que estamos leyendo allí. Versículo 12. ¿Qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad. Y aquí hay algo tremendo. ¿Qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Ahí hay dos cosas: la multiplicación de la maldad y en contravía de eso, como respuesta, el amor se va a enfriar. La maldad. ¿A qué se refiere la maldad en este versículo? Esta palabra maldad viene del griego anomía. Diga conmigo, anomía. Anomía. ¿Ano qué? Anomía. Anomía. ¿Qué traduce anomía? Significa, escuche, vivir sin ley. ¿Qué significa? Le voy a dar un dato interesante. Hoy en día, en los famosos estados o naciones, sale gente que está más preparada que un sancocho, porque fueron a las grandes universidades. Entonces vienen a querer estructurar una nación. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esto? Que está sesgando la capacidad de desarrollo del ser humano, porque ellos entran con ideas de que esto tiene que ser así. Yo no he visto, por lo menos, le voy a dar un ejemplo. Usted alguna vez que transita por esta ciudad, usted se ha puesto a analizar esas vías de tránsito tan extrañas se colocan, tan raras. Usted llega a un semáforo, usted llega a un pare ahí y hay como 2 o 3 semáforos. El uno dice que es verde y el otro dice que es rojo, y usted dice, ¿y a cuál de los dos obedezco? ¿Para dónde cojo? Pero esto viene en personas supuestamente que saben, ¿no? Por ejemplo, estoy colocando ejemplos. Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, que aquí en Cali ya muchos de los cruces de las avenidas
que eran en las esquinas de los semáforos. ¿Se acuerda que en las esquinas habían unos cruces y usted antes de usted podía meterse y salir? ¿Usted ha visto que eso lo sellaron? Y usted dice, pero ¿y por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Pero como vienen personas supuestamente que están más preparadas que un sancocho, vienen y dicen, esto tiene que ser así. Y si usted dice que no es así, pues no, tiene que sujetarse, tiene que someterse. Pero están violentando, hermano, un principio. ¿Sabían ustedes algo que es curioso? Que un pueblo, entre más leyes tenga, es porque es más perverso y más malo. ¿Sabían eso? Un pueblo entre menos leyes tiene, es un pueblo que sabe vivir en paz. Entre más leyes se apliquen, entre más leyes se sacan, es porque es un pueblo que está convulsivo, que está deteriorado. Entonces la forma de poderlo encaminar es ponerle cantidad de cosas. Pero eso ¿de dónde vienen? Supuestamente de personas que son muy preparadas, pero están sesgando otras cosas. Están sesgando otras cosas. Ir en contra de la ley o vivir sin ley es una rebelión abierta contra los principios de Dios. Contra los principios de Dios. Yo escuché una discusión muy curiosa, ¿no? Ahora con el tema político. Algunos decían, no, pero es que los candidatos de este lugar, y sobre todo en las iglesias se discutía mucho eso, es que ellos aprueban el aborto, ellos aprueban el matrimonio homosexual, y yo le decía a esa persona, venga, ¿usted en qué país vive? Dígame. ¿Usted cree que es que apenas es que se está aprobando eso? ¿Ustedes saben que en Colombia hace rato que hay leyes para eso? ¿Ustedes sabían que el aborto fue legalizado hace tiempo en Colombia? ¿Ustedes sabían que la unión entre hombres y hombres y mujeres hace rato también que la Constitución también ya lo estableció? Entonces yo le decía a la gente, venga, ¿usted en qué país vive? Y lo más triste que me parecía es que se defiende una postura cuando los que supuestamente son abandonados de esa postura son los que a veces engañan, porque debajo de cuerda es que hacen todas las cosas. Yo siempre he tenido una condición. Yo digo, para mí mi amigo o el que quiero que esté cercano es el que viene de frente contra mí y sea que atenerme. Para mí el que me da palmaditas, pero yo no sé con qué me va a salir, para mí es un peligro. Y eso pasa muchas veces. Nos confiamos de personas que hablan y hablan. ¿Sabían ustedes algo? Y perdónenme, yo no sé cómo me vaya a tomar esto que estoy diciendo, pero usted sabía que todo político miente. ¿Usted sabía eso? Porque es la herramienta con la cual pueden convencer. No hay uno, escuche, no hay uno que no mienta. Todos mienten. Todos dicen mentiras para convencer. Entonces, ¿de qué nos vamos a pegar? Y muchos de ellos, hermano, dicen defender la ley, pero al final van en contra de la ley. Muchos de ellos dicen que ellos sí son de parte de Dios, pero realmente van en contra de las cosas del Señor. Esa es la maldad, esa es la anomía. Esto representa, hermano, una sociedad donde lo que está mal se normaliza y se legaliza. Lo que está mal. Y nosotros tenemos una mente que a veces no entendemos, pero el problema, diga el que se el problema no es Colombia, el problema es del mundo entero, porque es una estructura, es un sistema que se mueve a nivel mundial, es un sistema. Eso no es solamente aquí. Y nosotros aquí nos rasgamos las vestiduras cuando realmente los delineamientos vienen del exterior. Obedecemos a cosas que vienen del exterior. Es tremendo eso, ¿verdad? Se están normalizando y legalizando la maldad. Normalizando y legalizando. No se trata solo de delincuencia común, sino de una pérdida colectiva de la brújula moral, donde el diseño de Dios para la justicia y la verdad es rechazado de forma sistemática. Mire, yo le voy a dar otro dato bien interesante. ¿Usted cree, hermanos, que lo que permiten muchas veces las instituciones, los gobiernos, hermano, es que no están haciendo daño? Todo lo que han permitido con las redes sociales es un daño
sistemático y constante que daña la estructura y el tejido social. Lo daña. ¿Sabe? En Inglaterra está sacando algo ahora que es interesante. Inglaterra está sacando una ley que ojalá la puedan cumplir, y me parece que sería algo de copiar. Están sacando una ley donde van a prohibir a los menores de edad acceder a un celular. Investigue y verás. Lo están prohibiendo porque se han dado cuenta del daño que eso está causando. Y peor aún, una persona que todavía no tiene la madurez para asimilar ciertas. Si los más maduros supuestamente se dejan arrastrar, ¿qué será de estas personas? Y un país como estos, Inglaterra, está sacando una ley donde están diciendo que van a restringir el uso de celulares en menores de edad. Pero muchos gobiernos lo que han permitido es que eso entre, hermanos, sutilmente, y dañe los fundamentos, dañe los principios. También dice en el versículo 12: el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y este es el resultado directo del aumento de la maldad y el desprecio de la ley divina. El amor de muchos. El texto original utiliza la palabra ágape, que tiene que ver con el amor incondicional y divino sacrificial de Dios. Lo mostró en su Hijo Jesucristo. No habla de un mero sentimiento, sino de una capacidad de cuidar genuinamente al prójimo. Hoy en día hasta eso se ha perdido, hermano. La misericordia, el amor por los otros. Yo he dicho aquí, la iglesia no solamente está para llevar un evangelio, la iglesia también está para hacer obras de misericordia. Y usted no puede esperar que aquí, digamos, traiga algo para esa canasta. No, usted debe de aprender a condolerse de la gente que está a su alrededor y decir: yo, ¿por qué no le puedo regalar un mercadito a este, o regalarle a este aquella cosa? Pero eso se ha ido acabando, y eso tiene que ver con el amor. El amor de muchos se enfriará. El efecto de enfriamiento: cuando el egoísmo, la desconfianza y la maldad inundan el entorno, las personas levantan muros defensivos. La indiferencia se convierte en el mecanismo de supervivencia espiritual, social, de la mayoría del sistema social. Eso está escrito aquí. Vamos a terminar ya leyendo el versículo 13. Con esto cerramos y pasamos a la Santa Cena. Versículo 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? Allí diga conmigo, ahí está la respuesta. El Señor no habla de que lo va a cambiar. El Señor dice que en medio de todo lo que acabamos de hablar, eso es real, eso va a pasar. Pero ¿a qué nos llama el Señor? Diga conmigo, a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Aquí hay una discusión. Puede ser perseverar hasta el fin de una prueba, o puede ser perseverar hasta el fin cuando Dios nos llame a su presencia. En ambos casos se requiere, hermano, una constancia. Dice que el que persevere será salvo. Es una enseñanza clave de Jesús sobre la fidelidad espiritual en tiempos de extrema crisis. Perseverar, inamovible, no me dejo mover ni para allá ni para acá. No vendo mis principios, no vendo a otros. Permanezco. A eso se refiere, amén. Hermanos, estar, hermano, fieles aún a pesar de la persecución y el engaño. Gloria al Señor Jesús. Miremos un poco el contexto, porque estamos hablando del versículo 13, pero recuerde que ya leímos el versículo 12, donde decía acerca de la maldad que se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Entonces, ante este panorama que advierte, dice que la maldad se multiplicará y el amor se enfriará, ¿qué debemos de hacer ante eso? Perseverar. Perseverar. Ante eso hay que perseverar, porque es lo que va a pasar, es lo que vamos a ver. ¿Y qué tenemos que hacer? Perseverar. Perseverar. Jesús advierte que la presión externa, la maldad, provocará un colapso interno. ¿Qué va a provocar? Un colapso interno. Pérdida del amor y de la fe. El versículo 13 habla de una palabra clave: perseverar. ¿Qué significa perseverar? Miremos. La palabra viene del original hipomeno, que implica mucho más que esperar de brazos cruzados. ¿Sabe a qué nos invita cuando el Señor dice que perseveremos en medio de todo lo que ya les he hablado?
Nos invita a tener una resistencia activa, mantenerse firmes bajo un peso tremendo de sin quebrantarse. Firmes en la fe. Firmes en la fe. No confundan el eslogan, no, nada tengo que ver con eso. No crucen la mente lo que no he dicho. O digámoslo de otra manera, permanecer en la fe, para que no vaya a haber confusión en la mente. Permanecer en la fe. ¿Sí? Permanecer. Estar allí, hermano, permanentes, aún a pesar de un peso tremendo, sin quebrarse. También perseverar implica constancia en la doctrina. ¿En qué debemos de ser constantes? Hermanos, levante su Biblia. Digo, amigo, aquí está la doctrina del Señor. Por eso hay que leerla. Usted tiene que leerla, hermano. Para cuando le vengan a echar el cuento, usted diga, no, eso no es así, porque eso no es lo que dice aquí. Esto no es lo que dice aquí. Y eso significa perseverar. Constancia en la doctrina es continuar obedeciendo los mandamientos de Dios a pesar del silencio, el sufrimiento o el rechazo del mundo. Estoy ahí firme. Creo que Cristo vendrá. ¿Cuántos creen que Cristo vendrá? Amén. ¿Cuántos lo creen? Que estaremos aquí. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es real? Ahí está, hermanos. Ahí está. Y por último, perseverar, digo amigo, es lealtad a Cristo. Ser leales al que nos llamó, ser leales al que murió por nosotros. Por eso yo decía ahora, ¿qué hacemos, hermanos, zanjándonos las venas por una u otra persona? No, ¿cómo así? ¿Quién fue el que murió por nosotros? Cristo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, venía este tema de choques, aunque esto no es nuevo, ¿no? Porque mi papá, cuando estaba en vida, él sufrió la violencia y él fue desplazado de la violencia del departamento de Caldas. A él lo sacaron de una finca, porque en ese tiempo, recuerda que eran liberales y conservadores, y el pueblo donde él estaba era conservador y la familia de mi papá era liberal. O sea, sus pensamientos eran diferentes. Y él le llegó un panfleto donde le decían a mi abuelo que le daban una semana para desocupar la finca y no los mataban. Y ellos tuvieron que venir. Y mi papá decía, ¿cómo llegamos aquí a Cali? Él estaba como de 17, 18 años. Dice que llegaron con unos costales, unas cajas y con las gallinas como el propio campesino aquí, sin saber para dónde agarrar. Irse a arrinconar allá a la casa de un tío, porque ¿qué más hacía? Mi abuelo vendió como pudo todo eso allá y arrancar de ceros aquí. Y mi papá me decía que incluso en esa época, que iban, hermano, a la misa y el sacerdote decía que había que apoyar la derecha porque los de la izquierda eran del diablo. ¿Recuerda que decían eso? Es que, hermano, el Señor se sentó a la derecha del Padre, y entonces la izquierda es demoníaca. Y mi papá me decía que esa era la idea, y desde los púlpitos ya se hablaba de eso. Y eso no se ha acabado, eso ahora sigue. Ya no es la iglesia católica, ahora es la iglesia evangélica también. O sea, nosotros supuestamente que íbamos a ser los diferentes, también terminamos metidos en el mismo rollo, hermano. Cuando la fidelidad es ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar botado. Si en su casa, hermano, a usted no lo quieren porque es cristiano, pues no importa lo demás, siga fiel a Cristo. No abandone la fe, porque en últimas es el que te sostendrá, el que te ayudará. Lealtad a Cristo, no cambiar de convicciones cuando las circunstancias se vuelven totalmente adversas y peligrosas. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Muchas dificultades. Ahora, decía un analista también político, decía, mira, lo que pasa en Colombia y en el mundo, él decía, es como cuando un ser humano, a veces los seres humanos tienen que pasar por crisis para poder aterrizar y como darse cuenta de la realidad. Dice, a veces es necesario. Entonces no todo está perdido. Dios tiene el control. ¿Cuándo lo creen? Él sabe, hermano. Y al que pongan allá, Dios sabe por qué lo puso, ¿sí o no? Yo siempre he dicho, todo pueblo tiene el gobernante que merece, hermano. Porque más allá de dos personas que se disputan un cargo público, somos nosotros. Porque al final es para donde jalamos más nosotros. Entonces, lo que hay allá es la evidencia de lo que es el pueblo. Y si lo que estamos evidenciando que tenemos alguna situación, pues tenemos que ser tratados. Y Dios nos dará
lo que necesitamos, Dios sigue teniendo el control. Lo que tenemos que seguir es orando y clamando. Y cierro con esto, con una pequeña conclusión. Todos estos versículos que acabamos de hablar, escuche bien, funcionan como una advertencia para que la iglesia no sea tomada por sorpresa. Hoy les estoy hablando de algo bíblico que poco a poco va a ir escalafonándose y va a ser tremendo. Jesús no describe el comportamiento de los cristianos maduros. Diga, cristianos maduros y cristianos infantiles. Usted tiene que saber de qué lado es. Un cristiano maduro sabe que no se mete en nada de eso. Sabe ocupar su lugar, es maduro en su fe. No se presta para nada. Yo por lo menos se lo digo. Ahora que estuvo todo esto, yo no me prestaba para discutir con nadie. Y si querían formar la polvorera, yo decía, no, yo no, hasta luego. Yo no voy a, porque yo sabía que eso era pelea de burro amarrado con león ahí, ¿sí o no? Pelea de burro amarrado ahí. Yo que me voy a poner a discutir con una persona, yo no. Yo, qué pena me da, Dios me llamó a otras cosas. Vamos a hablar del evangelio, hablemos, pero yo no voy a hablar de eso. Entonces, Jesús no describe el comportamiento de los cristianos maduros, sino el colapso social y religioso de quienes no están firmemente arraigados. ¿Sí? O sea, lo que acabamos de hablar va a venir, y el que va a afectar es el que no está firmemente arraigado. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. A mí me sirvió mucho una ilustración que hace muchos años, desde muy jovencito, alguien me la dio, y eso a mí me dio tranquilidad. Hablando del fin de los tiempos y de todo lo que vendría, le dejo esta enseñanza final. Mira, hermanos, si a usted lo ponen a administrar una tienda y usted administra correctamente, ¿cómo va a estar usted cuando venga el dueño? ¿Cómo va a estar? Tranquilo, porque usted tiene sus cuentas cuadradas y a la hora que me llamen, aquí están las cuentas y no tengo problema. El problema está si a usted lo ponen a administrar una tienda y usted saca, roba, hace chanchullo. ¿Cómo mantiene una persona así? Con miedo, porque cuando venga el dueño no tengo cómo cuadrar caja. Entonces, a mí esa enseñanza es muy práctica, pero a mí me sirvió para entender lo que pueda venir. Mi deber es caminar todos los días con la caja cuadrada, a cuentas con Dios. No tengo temor. Que subió que subió fulano, yo voy de la mano de Dios, estoy tranquilo. Si debiera y si hiciera chanchullo, sí tendría temor, tendría miedo. Así que si usted tiene miedo, cuadre su caja para que no lo vaya a coger de repente. Vamos a orar. Invito a las personas que van a acompañar con la cena del Señor, amén.